Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Soy César Rodríguez Espinel, licenciado en Ciencias de las Religiones y máster en Diálogo Interreligioso, Ecuménico y Cultural, y esto es Haciendo Amigos, el podcast que hiere todas las sensibilidades, donde hablamos de la actualidad religiosa en relación con la sociedad, la política, el arte y lo que haga falta. Todo lo que no me mojo en mis vídeos de divulgación, que tienen un enfoque meramente académico, me empapo aquí con la actualidad. Comenzamos con el noticiero de Alberto Casas, físico del CSIC, en una entrevista a raíz de la publicación de su libro La ilusión del tiempo, afirma que el libre albedrío es una ilusión creada por nuestro cerebro. Todo lo que va a suceder ya está escrito. En esta entrevista, Casas plantea varias ideas clave, y la primera es que el tiempo no es una ilusión en sí misma, sino una coordenada necesaria para describir el mundo físico. Pero la manera en la que lo percibimos, dividido en pasado, presente y futuro, sí puede ser una ilusión. La teoría de la relatividad nos muestra que no existe un presente objetivo único. Lo que para un observador es simultáneo, para otro puede no serlo. Y en principio, si se conocen las leyes físicas y el estado presente, se podría reconstruir tanto el pasado como el futuro, lo que implica que desde la perspectiva de las leyes físicas tradicionales, en efecto, todo lo que va a suceder está ya escrito. Y aunque la mecánica cuántica introduce probabilidades en lugar de determinismo, aún así Casas afirma que el libre albedrío no tiene cabida. Aunque los resultados no estén fijados, sus probabilidades sí, y nuestros actos no alteran en lo más mínimo esas probabilidades. Es decir, nuestra conciencia actúa dentro de un abanico determinado de probabilidades, no de resultados. La sensación de que elegimos libremente nuestras decisiones, es decir, el libre albedrío, sería una ilusión. Sin embargo, aunque desde el fondo físico carezcamos de libre albedrío, a efectos prácticos la única forma razonable de comportarse es como si fuéramos libres porque necesitamos asumir responsabilidades, responsabilidades sobre la ética, sobre la justicia, etc. Entonces, es muy interesante porque esa afirmación de Casas de que el libre albedrío es una ilusión sitúa a la ciencia ante una cuestión que durante siglos ha sido patrimonio de la teología y de la filosofía de la religión, que es la libertad humana. Si el universo es determinista y si las leyes físicas solo ofrecen un pequeño margen de azar, sin verdadera elección, ¿qué lugar le queda a la voluntad o a la responsabilidad? Entonces, cada una de las religiones, a su manera, han reflexionado sobre esto, han tratado de conciliar la soberanía divina, se entiende lógicamente las religiones teístas, con la libertad del ser humano, y las conclusiones a las que han llegado son muy interesantes. Por ejemplo, el judaísmo siempre ha afirmado que el ser humano posee libre elección. La Torá, de hecho, no tendría ningún sentido sin ella. Los mandamientos son ofrecidos a una voluntad que es capaz de elegir si seguirlos o no. Deuteronomio 30, 15, 19 es muy claro. Pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida. Sin embargo, la tradición rabínica nunca ha sido ingenua con respecto al misterio de la providencia y Rabí Janina, en el Talmud de Babilonia, el tratado Berajot 33b, afirma que todo está en manos del cielo excepto el temor del cielo. Es decir, que el marco de la existencia está determinado, pero dentro de él el hombre decide su respuesta. Por lo tanto, este determinismo físico que sugiere Casas se opondría, en un primer nivel de lectura, a esa noción de responsabilidad moral que sustenta la ley de Moisés, pero profundizando un poco también podría reinterpretarse como parte de la sabiduría divina que ordena el universo. Quiero decir, un judío podría afirmar que sí, todo está escrito, eso es la Torá preexistente y eterna, como dice el Midrash Bereshit Rabat 1.1, ¿no? El santo bendito sea, miró la Torá y creó el mundo, que es una idea bellísima, ¿no? La Torá preexistente, todo está escrito. Ese es el plan inscrito en la creación, pero ello no niega la experiencia humana de elegir, que es donde se juega la alianza.
En el caso del cristianismo, el debate sobre el libre albedrío claramente atraviesa toda su historia, ¿no? Al combatir el pelagianismo en el siglo V, Agustín de Hipona subrayó la primacía de la gracia sobre la voluntad humana. El ser humano es libre, pero su libertad está, por así decir, herida, y solo la gracia puede sanarla. Sin embargo, el mismo cristianismo insiste en que el amor solo puede ser libre. Dios no fuerza al ser humano a amarle. Entonces, el determinismo científico de Casas podría hacer eco a las posturas más agustinianas o calvinistas, según las cuales el plan divino abarca incluso los actos humanos. Pero la mayoría de la teología cristiana contemporánea, desde Teilhard de Chardin hasta Ranner, ha insistido en una libertad cooperadora. Dios actúa en la historia, interviene en el mundo sin anular la autonomía de su criatura humana. Si la física afirma que nuestras decisiones son solo el despliegue de un guión cósmico, la fe respondería que ese guión no es univocal, es un diálogo. Y aunque la ciencia niegue la espontaneidad de respuesta, el cristianismo ve en el misterio de la encarnación el punto en que la libertad divina y la humana se encuentran. ¿Cómo? Porque Dios tiene un plan escrito, pero María dijo que sí a ese plan. En el Islam, la tensión entre el destino y el libre albedrío ha sido también objeto de debate teológico, lógicamente. El Corán proclama en 54:49 que Dios lo ha determinado todo con medida, pero también que pide cuentas al creyente por sus actos. Los mutazilíes, que fue una escuela racionalista medieval, defendieron que el ser humano tiene capacidad de elección real. Y por su lado, los asaríes, que eran más deterministas, afirmaron que las acciones humanas son creadas por Dios, aunque el hombre las adquiere y por eso se hace responsable de ellas. En estos parámetros clave, la física de Casas parece una nueva formulación del qadar, o destino islámico, un cosmos donde todo está inscrito desde el principio, aunque el creyente viva la ilusión o el don de elegir. Pero esa ilusión no sería entendida como un engaño, sino como la manera en la que la criatura participa de la obra divina, sea consciente o no de su origen. Y en lo que respecta al hinduismo y al budismo, la cuestión del libre albedrío se comprende de un modo distinto al de las religiones abrahámicas porque parten de una visión no dual de la realidad. En el hinduismo vedántico, la libertad individual es ilusoria en tanto que el ser humano se identifica con el ahamkara o ego, ¿no? El yo que cree decidir es parte de Maya, que es el mundo de la apariencia. Solo al reconocer que el Atman, el verdadero yo, es idéntico al Brahman, que es la realidad última, se alcanza moksha, es decir, la liberación. Y esto es un despertar, no una elección. En cambio, el budismo niega la existencia de un yo sustancial, así que tampoco puede hablar de un yo que elija libremente. Las acciones, según el budismo, surgen de causas y condiciones dentro de una cadena de causalidad kármica infinita. Sin embargo, la práctica espiritual de la atención, la compasión, la sabiduría permite transformar esas causas, orientando de esa manera el devenir hacia la liberación del sufrimiento. Así que tanto el hinduismo como el budismo consideran que la verdadera libertad no consiste tanto en elegir dentro del mundo condicionado, sino en trascender la ilusión de quien cree estar eligiendo. Entonces es curioso cómo la negación del libre albedrío que plantea Casas, según la cual nuestras decisiones son una ilusión creada por el cerebro y todo lo que ocurre está ya inscrito en las leyes físicas del universo, encuentra un curioso eco en la visión del hinduismo y el budismo, aunque eso sí, desde supuestos muy distintos. Para Casas, la ilusión de libertad nace de un cerebro que interpreta un universo determinista, mientras que para las religiones dármicas, esa ilusión procede de la ignorancia que hace creer al ser humano que es un yo separado, autónomo y capaz de decidir. Entonces, en ambos postulados, la experiencia subjetiva de yo elijo es un producto mental, pero no una realidad última. Allí donde el determinismo físico de la ciencia conduce a una visión más bien fría, donde
la libertad se acaba disolviendo en causalidad, pues las tradiciones indias interpretan esa disolución como un punto de partida hacia la liberación interior. Comprender que no hay un yo que elija no implica resignación, sino despertar a la auténtica realidad del mundo. Entonces, vemos que en las tradiciones religiosas la libertad no es un dato empírico, que a nadie le importa, sino una experiencia moral y espiritual. Que la ciencia la niegue como fenómeno objetivo no destruye su sentido, porque el ser humano se siente libre, se sabe responsable y esa conciencia es lo que lo estructura. Siempre digo que mientras la ciencia, en este caso la física, describe el funcionamiento del universo, la religión interpreta el significado de vivir en él. Para el creyente, la libertad no es una propiedad biológica, sino una vocación, participar de una voluntad superior o de un camino hacia la liberación. Así, incluso si la ciencia demuestra que todo está ya escrito, cosa, por cierto, afirmado por el judaísmo rabínico y antes la tradición deuteronómica e incluso por Pablo de Tarso, la religión hoy afirma que ese guión es relacional, un texto que solo cobra sentido cuando es leído y vivido por alguien capaz de decir sí o no. Y ese rango de acción, por muy limitado que esté, es suficiente. Quizá la respuesta no esté en negar ni la física ni la fe, sino en aceptar que el ser humano vive en el cruce de dos lenguajes, el de las leyes naturales y el del sentido. Y en ese cruce, justamente, es donde nace lo que llamamos libertad. Otra noticia es otra entrevista en El País, en este caso a Masih Alinejad, una de las voces más firmes de la disidencia iraní a favor de los derechos humanos de las mujeres. Es periodista, activista y lleva a cabo una lucha que le ha costado mucho. Lleva exiliada en Estados Unidos desde 2009 y ha tenido que cambiar de domicilio 21 veces en 4 años debido a los intentos de asesinato por parte de sicarios contratados por el régimen de los ayatolás. Por ello, Alinejad, de 49 años, se ha convertido en símbolo de la resistencia femenina contra el régimen teocrático iraní. Su activismo comenzó denunciando en redes sociales la obligatoriedad del hijab en Irán, las mismas redes desde las que ha dado rostro y voz a miles de mujeres que dentro de Irán se quitan el velo en público como acto de resistencia. Y es que el hijab obligatorio funciona como un instrumento de control, el símbolo visible de un sistema que ha convertido el cuerpo femenino en un campo de batalla ideológica. Alinejad lo llama un apartheid de género porque establece quién tiene derecho a la libertad y quién no. Y su caída, dice, sería el principio del fin del régimen teocrático. Por ello, el velo impuesto no es una cuestión religiosa, sino el pilar de un sistema que niega la libertad de las mujeres y legitima su subordinación. Por eso, Alinejad defiende que las mujeres iraníes son las auténticas líderes de la oposición. No los partidos, no las élites exiliadas, son las madres, las estudiantes y las jóvenes que se enfrentan cada día desde su cotidianidad a la policía de la moral, desafiando la represión y el miedo. También señala la responsabilidad de Occidente. Cuando los países relajan las sanciones o negocian con Teherán, el dinero no beneficia al pueblo, sino que fortalece al aparato de poder. Y cuando deciden ignorar la represión, envían a las mujeres iraníes un mensaje devastador, que su libertad es negociable. Pero, más allá de la coyuntura política, hay algo esencial en su mensaje y es uno de los motivos por los que saco esta noticia a la palestra, bueno, esta entrevista, las conclusiones de esta entrevista. Y es que la lucha de Alinejad y de las mujeres iraníes no es solo contra un régimen, es contra la interpretación monopolizada de la religión. Porque el Islam, como toda tradición espiritual, no pertenece a sus dirigentes, en este caso los ayatolás, y que el hijab, un símbolo complejo y diverso en el mundo islámico, se vea reducido a una herramienta de control estatal es directamente anticoránico. En Indonesia, Marruecos, Túnez, Argelia, Bangladesh, Siria, Egipto, Qatar, Senegal, Burkina Faso, Azerbaiyán, es decir, en la mayoría de los países de mayoría islámica, las mujeres eligen si llevarlo o no, siendo ellas quienes interpretan el sentido de la modestia y de la fe.
En Irán, en cambio, como ocurre en Afganistán con los talibanes, el Estado ha hecho del velo una frontera entre la obediencia y el castigo al hacer su uso obligatorio, y eso ya no es religión, sino dominación. Por eso los ayatolás iraníes no representan al Islam ni poseen el patrimonio del sentido del hijab. Lo que se impone no es una expresión de fe, sino una política de sumisión. Y cada mechón de cabello que asoma en las calles de Teherán es un grito silencioso que dice que el cuerpo de las mujeres no es su posesión ni la fe su arma. El mensaje final de Masih Alinejad podría ser el lema de toda una generación. Dice, la revolución iraní del siglo XXI será femenina o no será. La revolución iraní no está en los despachos ni en las mezquitas, sino en las calles, en las aulas, en los balcones donde mujeres anónimas se quitan el velo y gritan San Sendegi Azadi, es decir, mujer, vida, libertad. Ellas son el rostro más luminoso del futuro de Irán, y si el cambio llega, será precisamente gracias a lo que empezaron ellas, sin ejército, sin partido y, lo más importante, sin miedo. Y vamos de velo en velo, porque el pasado 12 de noviembre el partido político español Vox presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que pretende prohibir en espacios públicos el uso del burka y el niqab, las prendas femeninas que cubren el rostro o el cuerpo entero, típicas de Afganistán y Pakistán el primero, y de también Afganistán, Arabia Saudí y Yemen el segundo. La portavoz del grupo parlamentario de Vox, Pepa Millán, explicó que el objetivo no solo es proteger a mujeres obligadas a cubrirse o afrontar cuestiones de seguridad vinculadas a taparse el rostro, sino también, y sobre todo, en sus palabras, proteger la identidad occidental de España, que Vox considera incompatible con el Islam. La iniciativa contempla castigos, hasta 3 años de cárcel por imponer el uso de estas prendas mediante coacción, multas de hasta 600 euros por llevarlas en espacios públicos y sanciones de hasta 30.000 euros por reincidencia. Hasta ahora, esta era una batalla más visible en determinadas comunidades autónomas, sobre todo Cataluña, donde en julio de este año Vox presentó una iniciativa parecida en el Parlamento catalán, que fue rechazada por todos los demás partidos, salvo la abstención del PP. Con esta proposición en el Congreso, Vox obliga al Partido Popular y a Junts per Catalunya a posicionarse. Si se suman, añadirán un punto más a una agenda que se parece cada vez más a la ultraderecha. Si se oponen, ceden esa bandera a Vox, que son sus directos competidores. Así que la derecha no lo tiene nada fácil. Este episodio es significativo porque marca dos cosas. Una, la aceleración del discurso de Vox hacia la islamofobia explícita y dos, su intención de llevar al ámbito nacional, no solo autonómico, una agenda centrada en esa protección de la identidad occidental frente al Islam. Y digo aceleración porque estas políticas islamófobas son marca de la casa en Vox. En febrero de 2021, las comunidades islámicas en Cataluña denunciaron vídeos de Vox en redes sociales por islamófobos a raíz de su campaña titulada Stop Islamización. Entre 2023 y 2024, varios estudios académicos señalan que el discurso de Vox incluye un núcleo de lo que llaman islamofobia iliberal, en el que el Islam no es solo objeto de crítica, sino que se presenta como amenaza cultural, demográfica o social. En mayo del año pasado, en 2024, en el marco de las elecciones catalanas, el líder de Vox, Santiago Abascal, denunció una niña que llevaba la cara tapada, argumentando que eso no lo vamos a permitir en España y declarando que los que vengan tendrán que respetar nuestras leyes, nuestra cultura y tendrán que respetar a las mujeres, a las nuestras y a las suyas. En junio de 2025, en el Congreso, el diputado de Vox, Joaquín Robles, afirmó que España se constituye frente al Islam, vinculando a la comunidad musulmana con amenaza y rechazando a los musulmanes españoles como tales, la misma política que hacen Netanyahu y sus socios con los musulmanes y cristianos israelíes. Fue muy sonado lo ocurrido en agosto de este año en el municipio de Jumilla, en Murcia, cuando un concejal de Vox impulsó una moción para impedir que la comunidad musulmana local celebrase en espacios municipales las fiestas del final del Ramadán y la fiesta del Cordero. Y ahora esto, la proposición de ley en el Congreso para prohibir burka y niqab. Este recorrido muestra cómo lo que comenzó como un discurso sobre inmigración y supuesta islamización acaba focalizándose en símbolos visibles del Islam y en la idea de una presunta identidad occidental que debe ser defendida frente a lo musulmán.
Esta propuesta de Vox encaja perfectamente en una trayectoria discursiva más amplia de construcción de la comunidad musulmana como el otro, no solo como algo ajeno, sino peligroso, y transforma la vestimenta islámica en objeto simbólico de una confrontación cultural, como ya hicieron los británicos en el Cairo en el siglo XIX. Lo verdaderamente peligroso no es el Islam. Lo peligroso es el discurso populista que convierte una religión, una cultura o una minoría en un enemigo interno. Vox no está combatiendo un problema real, sino fabricando uno. Cuando un partido propone prohibir el velo integral o castigar a quien lo use, no está protegiendo a las mujeres musulmanas, las está estigmatizando, infantilizando y empujando al margen de la vida pública. El burka y el niqab pueden ser, en algunos contextos, símbolos de opresión, sin ninguna duda, pero también pueden ser expresiones de fe, identidad o, como viene ocurriendo desde hace 200 años de empuje occidental, incluso de resistencia cultural. Lo que Vox hace es negarle a cada mujer el derecho a decidir por sí misma. Su discurso es peligroso porque convierte la libertad, uno de los pilares de nuestra democracia, en un arma contra la propia libertad. Hablan de proteger la identidad occidental, pero lo que proponen es destruir la diversidad, la tolerancia y la igualdad ante la ley, precisamente los valores que defienden y que representan a Occidente. Esto ya lo dije en el programa anterior. Tanto llenarnos la boca con los valores occidentales, podríamos empezar con uno fundamental, que es el de la razón frente al prejuicio. Y hay algo más profundo, porque cada vez que se señala a una minoría como amenaza, la sociedad entera se debilita. Hoy es el Islam contra el que están de acuerdo muchos posicionamientos de izquierdas y de derechas. Mañana podría ser cualquier otro grupo que no encaje en el modelo de un partido que considera algo como auténticamente español o no. Ese es el terreno donde crecen los totalitarismos, en la idea de que la diferencia es un peligro. Como sociedad libre y democrática debemos impedir que se normalicen políticas basadas en el miedo o en la exclusión, porque contrariamente a la creencia popular, prohibir símbolos religiosos no libera. Censurar una fe no moderniza y legislar contra una minoría no fortalece la nación, sino que la fractura. Tan amantes que son de España, deberían echar un vistazo a su historia y a los conflictos generados por legislar en contra de poblaciones judías y musulmanas. Así que no, señores de Vox, España no necesita leyes que restrinjan la libertad de las mujeres musulmanas, necesita leyes que las protejan de la discriminación, del racismo y del fanatismo, venga de donde venga. Lo que está en juego no es una prenda de vestir, es el tipo de sociedad que queremos ser, uno donde la libertad se defienda con derechos, no con prohibiciones. Pero a la luz de sus políticas queda claro que en su España no cabemos todos. Y no dejamos de lado el Islam, porque la noticia que ha sacudido medio mundo es el triunfo del socialista Zoran Mamdani a la alcaldía de Nueva York. En efecto, Mamdani, de 34 años, un musulmán nacido en Uganda que habla español, se hizo con la alcaldía de la ciudad más grande de Estados Unidos la noche del pasado 4 de noviembre. E hizo historia. Es el primer edil musulmán de la ciudad y el más joven en un siglo. Hasta entonces había sido asambleísta por el Distrito 36 de Queens, aunque anteriormente trabajó ayudando a familias vulnerables en ese mismo barrio. Su victoria se basó en una campaña rápida y masiva con un apoyo muy fuerte entre los jóvenes, tanto que logró movilizar a unos 300.000 voluntarios y llegó a llamar a más de 3 millones de puertas. Los pilares de su programa son claros: transporte público gratuito, congelación de alquileres hasta 2030 y guarderías gratuitas para niños menores de 5 años. Además, quiere aumentar el salario mínimo a $30 la hora para el 2030, ahora mismo es de 16,50, a través de nuevos impuestos a las rentas altas y las grandes corporaciones. En estas elecciones, Mamdani ha vencido a su principal adversario, Andrew Cuomo, el antiguo gobernador de estado de Nueva York, con el 50,4% frente al 41,6% de Cuomo. Y evidentemente el triunfo de Mamdani marca un giro significativo en el escenario político local y posiblemente nacional. Su victoria representa una irrupción de la izquierda alternativa frente a los partidos tradicionales y eso no es poca cosa.
A pesar de los ataques de sus opositores, que lo acusaron de comunista y de estar vinculado con el terrorismo islamista, fue capaz de superar esos señalamientos y hacerse con la alcaldía. Su triunfo llega en un momento en el que Nueva York se encuentra en un estado crítico. Por ejemplo, hay unas 350.000 personas sin hogar y unas 100.000 personas duermen en la calle todos los días. Son las cifras más altas del último siglo. Los alquileres han subido más de un 74% en la última década. Alquilar un piso de 70 metros puede costar una media de 5.500 dólares. Para hacernos una idea, un solo tomate, uno, puede costar hasta 10 dólares. Mamdani promete velar por la clase trabajadora, algo característico del socialismo, pero también del Islam. En efecto, el Corán contiene numerosos pasajes que condenan la explotación, la usura y la indiferencia hacia los pobres, llegando a establecer el zakat, que podríamos traducir como caridad obligatoria, como uno de los pilares de la fe islámica. Y es que Muhammad, como comerciante en la Meca que era, estaba muy preocupado por el olvido de los antiguos valores tribales arábigos, los cuales obligaban a los más fuertes de la comunidad a cuidar y proteger a los más débiles, procurando el sustento de todos. Sin embargo, en un ambiente de altas finanzas como el de la Meca, el enriquecimiento excesivo de unos llevaba al empobrecimiento radical de otros. Así, por ejemplo, en el Corán 2.275 o 104.1.3 se condena la acumulación de riqueza a expensas de otros y la voracidad del mercado, especialmente a través de la prohibición estricta de la riba, la usura, y la condena a quienes atesoran bienes sin compartirlos. O en 51.19, que establece que la riqueza no es una propiedad absoluta del individuo, sino que los pobres y necesitados tienen un derecho sobre ella reconocido y establecido por Dios. Esto implica un deber de distribución de la riqueza, no solo la caridad opcional. Y por supuesto, si la comunidad está sufriendo penalidades, como es el caso de Nueva York en los últimos tiempos, el Corán 90.12.18 exige acciones de justicia social y compasión con los más vulnerables, mientras que en 107.1.3 condena a quienes, a pesar de la riqueza que les rodea, ignoran a quienes necesitan de su ayuda. Así que, en resumen, la ética económica islámica promueve la justicia social y prohíbe la explotación, considerando la protección de los vulnerables y la redistribución de la riqueza como deberes sagrados. Y estos principios resuenan con las preocupaciones sobre la clase trabajadora y la desigualdad económica que Mamdani y otros socialistas modernos abordan. Y si lleva a cabo sus propuestas, estará haciendo honor tanto a su política como a su fe. La cosa es cómo reaccionará Trump ante este resultado, porque el presidente había amenazado con que si ganaba Mamdani, a quien por supuesto ha tachado de comunista, el Estado reduciría los fondos federales a la ciudad e incluso amenazó con la intervención de la Guardia Nacional ante la aplicación de políticas progresistas, además de pedir pena de muerte para los demócratas que instan al ejército a no obedecerle, porque ya lo han hecho. Trump ha enviado tropas militares a varias ciudades. Entonces la cosa es si se va a atrever a cumplir toda su amenaza poniéndose en contra a más de la mitad de Nueva York. Porque con las protestas que inundan todo Estados Unidos bajo el lema No Kings, no está en el mejor momento para granjearse más enemigos. Pero ya hemos visto que visión de Estado tiene poca y conciencia política todavía menos. El caso es que es interesante porque Mamdani le ha devuelto el desafío. En su discurso de la victoria afirmó que Nueva York seguiría siendo una ciudad de inmigrantes y desde esa noche la gobernaba un inmigrante. Esa frase es mucho más que una declaración política, es una respuesta histórica al miedo sembrado hace más de 2 décadas. En el país y más concretamente en la ciudad, que después del 11 se convirtió la palabra musulmán en sinónimo de sospecha cuando no de odio, que levantó muros y redactó listas negras, esa frase tiene la fuerza de la reparación. Pero, bueno, ambos estuvieron reunidos en la Casa Blanca y ante la pregunta de una periodista Mamdani sobre si mantenía su afirmación de que Trump era un fascista, el alcalde iba a contestar, pero Trump le interrumpió con una sonrisa y le dijo, di que sí, sí, es más fácil que explicarlo, no me importa. Y le dio unas palmaditas en el brazo. Entonces, esta actitud desenfadada de Trump está bien guiada
por sus asesores que saben del apoyo con el que cuenta Mamdani no solo en Nueva York, sino en buena parte de Occidente. Entonces, seguramente Trump no quiere ponérselo difícil tan pronto, pero que nadie se lleve a engaño. Para Donald Trump, cuya carrera política se ha cimentado sobre la demonización del extranjero, el triunfo de Mamdani no es solo una derrota electoral del bloque conservador, sino un desafío a su relato, un cuestionamiento de su narrativa. Nueva York, la ciudad que vivió en carne propia el trauma del terrorismo, ha elegido precisamente a un musulmán para liderarla. Es un acto maravilloso de confianza colectiva, es una afirmación de que la identidad no se define por el miedo, sino por la convivencia. Lo que ha sucedido este mes en Nueva York no es anecdótico, es el resultado de una transformación social profunda. ¿Quién me iba a decir a mí que vendría de Estados Unidos? Porque durante años las nuevas generaciones neoyorquinas, que son hijos de inmigrantes, mestizos culturales, jóvenes racializados, todos ellos han crecido en barrios donde la diversidad no es un discurso, es la experiencia cotidiana. Entonces estos jóvenes, que no recuerdan el 11S como herida propia, sino como una historia transmitida, ya no le tienen miedo al rostro del otro y votan en consecuencia, especialmente, como se ha revelado en las encuestas, las mujeres. Y es precioso ver cómo el ascenso de Mamdani revela que la memoria del miedo ha comenzado a ceder ante una construcción de la memoria del encuentro. Es precioso ver cómo una ciudad que una vez miró con recelo a sus comunidades musulmanas, ahora las reconoce como parte esencial de su identidad. Nueva York ha pasado de ser el símbolo del ataque del terror islamista a Occidente a ser el símbolo de su posible reconciliación con la diversidad. Y eso no puede darme más alegría. Nueva York nos ha dado una lección a todos. Lógicamente, todavía hay mucho trabajo por hacer. Esto no significa que ahora de repente aquello sea la ciudad de la piruleta y el país de jauja, donde todos se lleven estupendamente con todos, pero sí creo que es un paso enormemente significativo. Si Trump representa el intento de regresar a un pasado que en realidad nunca existió, Mamdani encarna un futuro que ya está en marcha. Es un liderazgo nacido de la mezcla y de la diversidad, de la calle, de la pluralidad sin complejos y de las políticas para la gente. Su victoria es la prueba de que la sociedad estadounidense, incluso en tiempos de polarización, todavía es capaz de reinventarse desde la inclusión, y eso es una muy buena noticia. Y si el mes pasado hablábamos del horror de Nigeria, hoy nos trasladamos al horror de Mali, donde se está consolidando una estrategia de presión económica orquestada por el grupo terrorista salafista Jamaat Nasr al-Islam wal Muslimin, el Frente de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, que es una filial de Al-Qaeda en el Sahel que busca asfixiar al Estado y desestabilizar el país. Entre sus tácticas destacan bloquear rutas de suministro hacia la capital, atacando camiones de combustible e importaciones procedentes de países vecinos, crear escasez de combustible, provocar apagones, largas colas en gasolineras, interrupciones de clases y del transporte, y atacar la región de Kais, que produce el 80% del oro maliense, lo que afecta gravemente la economía minera del país. La comunidad internacional ha emitido avisos a sus ciudadanos para abandonar Mali ante la degradación de la seguridad y la crisis de abastecimiento. Ahora, el grupo armado está casi abandonando la Yihad al-Asghar, que es donde todavía hay casos terribles, como el asesinato el pasado 8 de noviembre de la TikToker Mariam Cissé, por una estrategia híbrida que busca provocar el colapso del Estado por vías económicas y de bloqueo institucional. Los autores de la llamada yihad económica, que asfixia Mali, mejor conocidos por las siglas JNIM, de Jamaat Ansar al-Islam wal Muslim, es una coalición de milicias que opera en el Sahel y que surgió en 2017 al unirse varias facciones radicales vinculadas con Al-Qaeda. Su líder, Iyad al-Ghali, fue en su día un líder tuareg nacionalista que terminó abrazando el islamismo radical y desde entonces el Jenim se ha convertido en una de las fuerzas más desestabilizadoras de África Occidental. Pero su objetivo no es religioso, sino político. Busca desgastar al Estado maliense, presentarle como incapaz de proteger a su pueblo y llenar ese vacío con su propia autoridad. Durante años lo hicieron con atentados y secuestros, pero ahora han cambiado de táctica al bloquear rutas comerciales, atacar camiones de combustible o interrumpir el suministro de alimentos. Ya no es solo una guerra de armas, sino también de hambre, miedo y desesperanza. Su objetivo no es solo el poder, sino el control del tejido social, reemplazar la autoridad del Estado con un sistema propio de justicia, seguridad y administración.
Pero esto ya lo hemos visto antes. En Afganistán, los talibanes lograron imponerse precisamente así, ganando legitimidad en regiones donde el Estado se mostraba débil o corrupto, ofreciendo orden y justicia bajo su particular interpretación de la Sharia, filtrada por el código Pastún. En Irak y Siria, el Daesh, el autoproclamado Estado Islámico, construyó un califato con tribunales, impuestos y servicios, pretendiendo ser una alternativa al Estado. En Somalia, el grupo Al-Shabaab mantiene todavía hoy un sistema de recaudación y justicia paralelos al gobierno federal. En Nigeria, Boko Haram y su escisión, ISWAP, hicieron lo mismo, ocupar el espacio del Estado en las zonas rurales más olvidadas. Y en Yemen o el Líbano, movimientos como los hutíes o Hezbollah han convertido la fragilidad estatal en terreno fértil para crear estructuras políticas, sociales y militares propias. El patrón es el mismo. La insurgencia no solo combate, sino que sustituye. Utiliza la religión como legitimación moral, pero sus motivaciones son sobre todo políticas, económicas y territoriales. Donde el Estado fracasa en garantizar seguridad o justicia, estos grupos se presentan como alternativa. Y aquí es donde debemos ser muy cuidadosos, porque el error más grave sería interpretar este fenómeno como una manifestación del Islam. No lo es. De hecho, la mayoría de las víctimas de estos grupos son musulmanes, campesinos, comerciantes, imanes locales, mujeres y niños que viven ahora bajo su control o sufren sus ataques. La mal llamada yihad, ahora económica, antes militar, no representa a una religión, sino una manipulación de lo sagrado con fines de poder. Esto es lo mismo que ocurre con el hijab obligatorio de los ayatolás iraníes. Por eso, frente a la tentación de asociar Islam con terrorismo, debemos recordar que la inmensa mayoría de los musulmanes condenan estos actos y trabajan cada día por reconstruir sus comunidades, sostener la paz y recuperar la vida. Combatir el fanatismo no puede significar alimentar la islamofobia, porque entonces estaríamos repitiendo el mismo error, responder al odio con más odio y debilitar todavía más la convivencia que estos grupos quieren destruir. Además, cuando respondemos con islamofobia a estas situaciones, estamos haciendo lo que los grupos terroristas quieren precisamente que hagamos: eliminar los matices, las zonas grises, presentar a los musulmanes que no comparten su visión una falsa dicotomía. O estáis con nosotros, que os aceptamos y vivís bajo nuestras reglas, o estáis con ellos, que os odian. Entonces, la respuesta ante el terrorismo islamista no puede ser solo militar, sino también educativa, económica y cultural. Porque allí donde el Estado y la comunidad internacional invierten en dignidad, oportunidades y justicia, el extremismo pierde terreno. Y en eso consiste la verdadera victoria, no en vencer a un enemigo, sino en reconstruir la esperanza de un pueblo. Saltamos ahora al catolicismo, ya que la Santa Sede, por medio del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, antigua Inquisición, que desde 1965 se encarga de la custodia teológica y el diálogo doctrinal para velar por la ortodoxia católica, ha concluido que las supuestas apariciones de Jesús en Dossulé, un pequeño pueblo de la Normandía francesa, no son de origen sobrenatural. Es decir, que para la Iglesia carecen de fundamento divino y por lo tanto no pueden considerarse auténticas manifestaciones de Dios. El informe, aprobado por León XIV, establece que ni Jesús ni la Virgen María se aparecieron en ese lugar, mucho menos las 49 veces que se decía, ni ordenaron la construcción de la llamada Cruz Gloriosa de 738 metros de altura, con brazos de 123 metros, que garantizaría la remisión de los pecados y la salvación de quien se acercara a ella, tal como lo había proclamado la supuesta vidente Madeleine Aumont en los años 70. Esta decisión implica que la Iglesia no reconocerá ni promoverá culto, peregrinaciones, misas especiales o publicaciones ligadas a esas apariciones, ya que los mensajes asociados chocan con la doctrina católica sobre la salvación, la gracia y los sacramentos. Al señalar también en el documento que la cruz no necesita 738 metros de acero o cemento para ser reconocida, el dicasterio subraya también que los símbolos materiales no pueden ser garantías absolutas de salvación. Un dictamen que pone fin a décadas de controversia en torno a uno de los casos de apariciones marianas más inusuales.
Y es curioso, porque parece que lo invisible no nos basta. Quiero decir que constantemente buscamos señales, apariciones, pruebas físicas de lo que debería ser sencillamente fe. Quizá por eso las historias de videntes, ya sea con apariciones marianas, ya sea con cartas astrales o con regresiones a vidas pasadas, siguen apareciendo una y otra vez incluso en un mundo hiperconectado, tecnócrata y presuntamente racional. Pero, claro, el fenómeno no es nuevo. Desde siempre el ser humano ha tratado de encarnar lo trascendente, de darle forma. Queremos tocar lo que adoramos, oír lo que creemos y mirar de frente lo que nos trasciende. Sin embargo, esta necesidad mal encauzada puede convertirse en una trampa. Si el símbolo deja de apuntar a lo invisible y se convierte en un objeto de devoción en sí mismo, perdemos la dirección. La cruz, por ejemplo, no es en efecto un talismán de cemento ni una estructura colosal que garantice la salvación. Es un signo, un lenguaje del espíritu. Si la convertimos en monumento, corremos el riesgo de idolatrar la forma y olvidar el fondo. El caso de Dotzle nos recuerda precisamente eso, que la fe no necesita pruebas de acero y que la experiencia de lo divino no se mide en metros, sino en profundidad interior. Las visiones, los signos, las imágenes pueden ser puertas, pero si nos quedamos mirando el marco como fin en sí mismo, nunca cruzaremos al otro lado. Lo trascendente no se impone con espectáculo ni con grandilocuencia, sino que se revela en la conciencia, en el silencio y en la humildad de quien busca comprender sin poseer. Como Elías, que encontró a Hashem no en el viento, el terremoto o el fuego, sino en el murmullo de una suave brisa. La verdadera hierofanía, la manifestación de lo sagrado, no ocurre fuera, sino dentro. Y quizá el desafío de nuestra época no sea construir nuevas cruces, sino redescubrir lo que significa levantar, contemplar y cargar con las cruces que ya tenemos. Otra noticia que tiene que ver con el catolicismo es sobre Noelia, una joven con síndrome de Down del sevillano pueblo de Benacazón, que iba a ser madrina en el bautizo de su primo, pero el cura se lo impidió, alegando que no la veía capacitada. Lógicamente, la familia y los vecinos están indignados, recogieron firmas para echar al sacerdote del pueblo, y Gregorio, el padre de Noelia, afirma que la iglesia está discriminando a su hija y la familia cree que es por su condición de Down, ya que cumplía con los requisitos para ser la madrina del pequeño a bautizar, los cuales son, según los cánones del Código de Derecho Canónico 874, tener al menos 16 años, ser católica, estar confirmada, haber recibido la primera comunión y llevar una vida coherente con la fe. Sin embargo, el sacerdote en cuestión no consideró, o al menos no únicamente, estos requisitos de la ley de la Iglesia, sino que convocó a Noelia para una pequeña entrevista sobre el bautismo antes de declarar si era apta o no para ser madrina, algo absolutamente irregular, básicamente porque a nadie se le hace esa entrevista. Los amigos de Noelia han salido a la calle para mostrar su apoyo y afirman que no es el primer caso de discriminación de este sacerdote, lo que finalmente ha llevado a la Archidiócesis de Sevilla a autorizar a Noelia como madrina. Será otro sacerdote el que oficie la ceremonia, aunque no se ha especificado si esto es una resignación permanente, como pedían los vecinos, o solo para este evento específico. Desde luego, no se ha informado de que el sacerdote haya sido destituido o sancionado por el arzobispado. Y claro, esta actitud de discriminación del sacerdote no puede estar más alejada de los principios de humanidad e inclusión radical que Jesús muestra en los evangelios. La fe cristiana, que está basada en el seguimiento de las enseñanzas de Jesús, valora a cada persona como imagen y semejanza de Dios, sin importar sus capacidades físicas y cognitivas. Esto ya lo traté en un vídeo sobre la teología de la discapacidad. El ministerio de Jesús nunca estuvo enfocado en la capacidad suficiente de las personas, sino en su necesidad de amor y libertad. Jesús frecuentemente extendía su mano a aquellos que la sociedad o las instituciones religiosas excluían, como el caso del leproso de Marcos 1, 40-45. No ponía barreras a quien deseaba acercarse a él o participar de la comunidad de fe, sino que los acogía incondicionalmente.
Recuerdo a los oyentes que estoy hablando del Jesús de los Evangelios, del Cristo de la fe. Con el Jesús histórico tendríamos que matizar esto. Pero por eso siempre digo que el Cristo de la Iglesia es mucho mejor ejemplo para nosotros que el Jesús de la historia. Otro ejemplo, en las parábolas del gran banquete de Lucas 14, 13, 23, Jesús instruye a sus seguidores a invitar a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos cuando hagan un banquete, en contraste con aquellos que por sus propios intereses quedan autoexcluidos. Entonces, este pasaje, esta parábola, subraya el valor intrínseco de la persona y la preferencia de Dios por los marginados. Jesús también criticó la hipocresía de los fariseos que ponían pesadas cargas sobre los demás, como en Mateo 23:4. Su mensaje se enfoca en el corazón, la compasión y la misericordia, no en el cumplimiento estricto de unas normas que excluían a los más vulnerables. Por lo tanto, esta actitud del sacerdote al exigir una capacidad que él mismo evalúa subjetivamente y encima hacerlo solo a una persona que tiene síndrome de Down, contradice estos principios fundamentales. Al argumentar que no poseía capacidad suficiente, el cura juzgó el valor de Noelia basándose en una limitación física y cognitiva, ignorando su identidad como persona bautizada, confirmada y amada por Dios que cumplía con los requisitos canónicos básicos. Así que, en resumidas cuentas, la discriminación es abiertamente anticristiana, porque niega la igualdad fundamental de todos los seres humanos, imagen de Dios, que poseen el mismo valor y dignidad independientemente de sus capacidades. Ignora el mensaje de amor y compasión, la esencia del cristianismo, al rechazar a alguien por su condición y contradice la acción del Espíritu Santo, que según la fe cristiana obra en todos, y limita su acción a personas con ciertas capacidades intelectuales o cognitivas, lo que hace negar la universalidad de la gracia divina fundamentada en pasajes bíblicos como Joel 2, 28, 29, Gálatas 3, 28, 1 Corintios 12, 7 o Tito 2, 11. Así que, en lugar de construir puentes de inclusión, la acción del sacerdote creó una barrera de dolor y exclusión, obligando al arzobispado a intervenir para restaurar el sentido de comunidad y acogida que debe caracterizar a la Iglesia. Por su parte, la fe de Noelia y su deseo de ser madrina demuestran una capacidad de amor y compromiso que va más allá de cualquier evaluación cognitiva superficial que se pretenda hacer. Y ahora que se habla de un cierto renacimiento religioso entre los jóvenes, esto es lo que dice un nuevo estudio sobre religión y creencias en España, realizado por la Fundación Pluralismo y Convivencia, encargado por el Ministerio de Justicia, en base a casi 5.000 entrevistas realizadas en marzo de este año 2025. Es una radiografía bastante precisa de cómo creemos, cómo vivimos la religión y cómo nos relacionamos con ella los españoles. Y las conclusiones, la verdad es que son bastante interesantes. Para empezar, el barómetro revela que solo el 46% de la población se identifica como católica, mientras que en 2021 era un 60%. Y que el conjunto de personas que se describen como creyentes, incluidas otras confesiones cristianas y religiones, alcanza el 49%. Aún así, identificarse como creyente no implica necesariamente una adhesión institucional. Entre quienes se consideran católicos, un 45% reconoce que la religión no le interesa, y entre los jóvenes de 18 a 24 años, el porcentaje de católicos cae alrededor del 29%. Así que, a pesar de Rosalía, hay malas noticias para la Iglesia. La secularización se acelera, sobre todo en las generaciones más jóvenes. 6 de cada 10 no profesan ninguna religión, el 27% se declara agnóstico, el 21% indiferente y el 13% ateo. Pero uno de cada tres, un 31%, se considera espiritual y se expresa a través de la meditación, del contacto con la naturaleza, del yoga, de velas a la Pachamama, mientras un 29% cree en la astrología y un 23% cree en la videncia. El barómetro entra también en temas especialmente sensibles, como la financiación pública de las confesiones. Más de la mitad de los españoles, un 54%, considera que las religiones deben autofinanciarse sin ayuda del Estado,
Incluso entre los propios católicos hay cambios significativos. Menos de la mitad, un 47%, respalda que exista la conocida casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, y un 62% de los ciudadanos está muy o bastante de acuerdo en que las entidades religiosas no deberían contar con beneficios fiscales. Este giro no es tanto anticlerical como la expresión de un ideal de laicidad más exigente. De hecho, un 71% cree que la laicidad garantiza la libertad religiosa de todos y un 64% afirma que en España se puede ejercer sin dificultad. Aquí quisiera hacer un pequeño comentario rescatando las palabras de la rabina francesa Delphine Hochbillard, porque, como sabéis, en Francia el debate sobre la laicidad es un tema complejo y muy apasionado, y existe una corriente de opinión y algunos movimientos que sostienen que se está deslizando en los últimos años hacia un laicismo militante o radical. Contra ello, la rabina Hochbillard defiende la separación entre las religiones y el Estado y su neutralidad amparada en la ley de 1909, que asegura la libertad de conciencia y de culto para todos sus ciudadanos. Por eso sostiene que una laicidad bien entendida no opone la fe al descreimiento, no separa a los que creen que Dios vela por nosotros y a los que creen con la misma intensidad que Dios ha muerto o es una invención. No tienen nada que ver con eso, no se basa ni en la convicción del que el cielo está vacío, ni en el de la que está habitado, sino en la defensa de una tierra nunca repleta, en la conciencia de que siempre hay un lugar para una creencia que no es la nuestra. La laicidad defiende que el espacio de nuestras vidas nunca se satura de convicciones y garantiza siempre un espacio vacío de certezas. Impide que una fe o una pertenencia acaparen todo el espacio. En este sentido, a su manera, la laicidad es trascendente, pues afirma que siempre hay en ella un territorio más amplio que mi creencia, capaz de acoger la del otro que ha llegado a él. Así entendida, la laicidad puede en efecto ejercerse en cualquier estado democrático, pero si se convierte en una imposición radical, en la prohibición u opresión de la vivencia religiosa en cualquiera de sus expresiones, entonces amenaza con tornarse tan peligrosa y autoritaria como los regímenes teocráticos que paradójicamente pretende evitar. En el ámbito educativo, este barómetro también muestra tensiones. Casi la mitad de la población, un 47%, piensa que la asignatura confesional de religión debería quedar fuera de la escuela pública. Incluso dentro del colectivo católico hay un volumen significativo de personas que opinan en esa dirección. Cuando se pregunta por la presencia de símbolos religiosos o por adaptaciones públicas a diversas creencias, las respuestas son heterogéneas. Hay apoyo para permitir signos personales como cruces, velos o turbantes, pero no existe un consenso sobre cuestiones como los menús escolares religiosos o la presencia de símbolos institucionales en edificios públicos. El barómetro también se detiene en las actitudes hacia las distintas religiones, lo que aparece como uno de los puntos más delicados. La percepción social hacia el Islam sigue siendo significativamente más negativa que hacia el resto de las religiones presentes en el país. Y es curioso porque encontramos un carácter muy marcado, ¿no? Un enorme contraste entre la realidad demográfica y la imagen que se proyecta. La población musulmana ronda el 5% del total, con comunidades asentadas desde hace décadas y un crecimiento estable, pero la percepción pública es más negativa de lo que los datos sustentan, y con una sobreestimación del 16%. España no es el único país en el que esto ocurre, es el octavo país por detrás de Holanda, Suecia, Rusia, Bélgica, Alemania, Italia y coronando el top, Francia, que piensa que la población musulmana francesa es del 31% del total, cuando en realidad es del 7,5%. Esta percepción alterada de la realidad es uno de los motivos que da alas a teorías como la del gran reemplazo, pero este desfase no sale de la nada, sino que se explica por una combinación de factores culturales, mediáticos y políticos. Durante años, la imagen del Islam ha estado asociada en los medios al terrorismo internacional y a conflictos en Oriente Próximo, mientras que la presencia cotidiana, familiar y pacífica de la mayoría de los musulmanes en estos países apenas tiene visibilidad.
Al mismo tiempo, en España contrasta el hecho de que las iglesias evangélicas constituyen la segunda confesión más numerosa del país después de la católica, con una implementación muy superior a la musulmana, en una proporción de 4:1, y sin embargo no genera un nivel de alarma proporcional en el espacio público. También resulta significativo que otras tradiciones religiosas con prácticas polémicas puntuales, ya sean ciertos nuevos movimientos espirituales, grupos sectarios o prácticas extremas aisladas dentro de distintas confesiones, reciban un tratamiento mediático mucho más discreto, casi silencioso, en comparación con la atención constante que se dirige al Islam. Pues todo ello provoca una brecha injustificada, una comunidad musulmana pequeña, diversa y mayoritariamente integrada frente a una percepción sobredimensionada y cargada de recelos y valoraciones bajas que no se corresponde ni con su número real ni con la convivencia cotidiana en la gran mayoría del país. En conjunto, la fotografía es la de un país cada vez más secularizado, donde la identidad religiosa nominal no siempre se traduce en práctica, interés o alienamiento institucional. Un país donde crecen las posiciones favorables a una laicidad más estricta y a una separación más nítida entre confesiones y Estado, y donde la diversidad religiosa es aceptada con matices, aunque persisten recelos hacia ciertas tradiciones que poco a poco habrá que ir superando. Al mismo tiempo, el barómetro sugiere que aunque muchos no se identifiquen con religiones organizadas, la espiritualidad no desaparece, más bien se transforma, se hace más individual, menos dependiente de instituciones y más abierta a formas alternativas de creencia. Una España plural, cambiante y donde la relación con lo religioso sigue siendo un espejo para entender hacia dónde va la sociedad en su conjunto. Pasamos ahora a la sección de cultura, donde seguimos hablando del disco Lux de Rosalía, que, como cabía esperar, ha sido un auténtico bombazo. Que tiene gracia porque alguien en TikTok me dijo, oye, ¿podrías comentar el tema del disco de Rosalía? Porque tiene grabada una frase de Rabia a la Dahuilla que nunca había visto yo a las mujeres en las religiones desde esa perspectiva. Entonces, este es realmente el poder de los más media. Yo hace poco grabé un vídeo contestando a una señora que tachaba a las religiones de machistas y que las mujeres estaban sometidas a ellas, que podréis ver pronto en el canal de YouTube. Y hace ya años subí un vídeo de más de una hora hablando sobre el papel de las mujeres en las religiones. Pero Rosalía saca un disco con una frase grabada en él y consigue que millones de personas se enteren de que hay figuras femeninas muy potentes en la historia de las religiones. Es una absoluta maravilla. En una entrevista, Rosalía describe su nuevo álbum como inspirado en la mística femenina. Dice que cuando lo estaba preparando leyó muchas agiografías, no biografías, de santas sobre todo, y eso le permitió, en sus palabras, absorber historias de mujeres de todo el mundo, y que la ayudó a acercarse a cómo el otro entiende la fe, la espiritualidad y el mundo. Esa es la esencia del diálogo interreligioso y ha tenido una forma muy bonita de mostrarlo. Ha introducido 13 idiomas en Lux y ha asociado cada idioma a una mujer de distintas culturas y tradiciones. Por ejemplo, el francés lo ha asociado con la doncella de Orleans, Juana de Arco. El chino lo ha vinculado con la poetisa china del siglo XII, Sun Bu'er. El ucraniano lo asocia con Santa Olga de Kiev, la primera reina de los eslavos convertida al cristianismo en el siglo X, etcétera, etcétera. Entonces, en esa entrevista, Rosalía afirma que su obra está hecha desde el amor y el respeto, no desde la provocación, lo que indica una aproximación sincera al diálogo interreligioso y cultural. Y cuando le preguntan si lo divino existiese, ¿cómo se vería?, Rosalía apela a la limitada capacidad epistemológica de los seres humanos, reconociendo que cualquier obra que se haga será imperfecta porque es terrenal, pero que lo divino es lo perfecto. Musicalmente, Lux está mezclando lo terrenal y lo divino, alternando aires de espiritualidad con violines, piano y armonías celestiales, con referencias más urbanas y cotidianas. Y lo mismo para la estética. En la portada aparece la propia Rosalía con el hábito de monja blanco, ropaje y color que evocan compromiso, entrega y lo sagrado, también con el dorado de los labios, ¿no? El blanco refuerza la noción de pureza, renuncia y contemplación, y el dorado representa la presencia de lo divino. Mientras que en el videoclip de Berghain mezcla elementos cotidianos como zapatos, sofá o cocina con la estética sacra cristiana de los rosarios, las cruces y el símbolo del Sagrado Corazón.
Ella aparece planchando, haciendo la cama, es decir, actuando en la rutina, pero esa rutina queda inundada, invadida de músicos, ¿no? La música como intersección entre lo cotidiano y lo trascendente. Y luego ya hay imágenes simbólicas mucho más evidentes, una manzana mordida, animales deformados, sangre negra, la paloma al final, también el corazón medalla que aparece en todo momento a modo de objeto ritual con un sentido de reparación, ¿no? Al final es una metáfora de la vulnerabilidad, del dolor, de la búsqueda de la salvación y, claro, del Sagrado Corazón, devoción católica desarrollada a partir de las visiones de Margarita María de Alacoque en 1673. Entonces, esa imagen doméstica de planchar y limpiar contrasta con la estética sagrada del rosario, el hábito y la paloma. La figura femenina mística está en medio de la vida cotidiana, es la acción y la contemplación, Marta y María. El vídeo visualiza internamente que la espiritualidad atraviesa la carnalidad, no está separada de ella. Pero visualmente la figura de la mujer mística ha sido representada tradicionalmente con hábito, clausura, meditación, introspección, símbolos de crucifijos, contemplación. Y aquí Rosalía lo reinterpreta no como una mujer claustrada, sino como una mujer que vive la rutina y al mismo tiempo invoca lo sagrado. Entonces, esto es una mística femenina revitalizada donde lo espiritual no queda fuera de la vida, sino dentro de ella. Crea un universo que invita a interpretar la fe no en términos de dogma, o al menos no solo, sino de emoción, experiencia y transformación interna. Entonces, con toda esa estética, Rosalía utiliza a la mujer como centro de la espiritualidad, la mística femenina, pero sin olvidar el aspecto del deseo, de la rutina, de la herida, la potencia. De esta forma, los videoclips no son solo ilustraciones de las canciones, sino también atmósferas simbólicas con poder propio que amplifican el tema de la transformación. Entonces, este uso visual del videoclip ayuda mucho a que el espectador no vea la espiritualidad como algo lejano o inaccesible, sino que afecta a todos, también a la mujer en la vida cotidiana y al mismo tiempo invita a conocer cómo los otros, los que no soy yo, entienden esa espiritualidad, ¿no? Que es un lenguaje que es plural y abierto a todo el que quiera escucharlo. Pero Rosalía no es la única. La religiosidad, lo sagrado, lo espiritual están volviendo al ámbito del arte y de la cultura popular. Esto ya lo comentamos en el programa anterior, ¿no? En un contexto de crisis política, social y generacional, con la ansiedad que provoca el estilo de vida posmoderno, el deseo de trascendencia que siempre tenemos emerge con más fuerza. La necesidad de símbolos compartidos, de rituales emotivos, de liturgia simbólica, no es tanto la recuperación de la religión institucional en su forma clásica como un registro que combina la iconografía católica de monjas, vírgenes, crucifijos con la mística popular aderezada con estética barroca, ¿no? Es una reinterpretación de lo sagrado como una experiencia estética y emocional. Entonces, este giro queda evidenciado en videoclips, por ejemplo, como el de Ateo, de Zetangana y Nati Peluso, rodado en la Catedral de Toledo, discos como Lux, de Rosalía, series como The Chosen, Los Elegidos, películas como Los Domingos, videojuegos como Blasphemous o podcasts que tocan lo espiritual, como el de un servidor. Al final lo que se ve que está regresando no es la creencia religiosa tradicional, sino lo religioso como categoría cultural, la búsqueda de sentido, la experiencia de lo trascendente y la necesidad de refugio ante la incertidumbre. Esta tendencia tiene además un evidente componente estético y simbólico, ¿no? Toda la iconografía, que si la liturgia, los altares, los ritos, aunque muchas veces sin fe explícita, ¿no? Todo ello se convierte en vestigios o recursos de la cultura popular para enfrentarse a la fragilidad del presente. Al final, este regreso cultural no se trata de nostalgia, es un mecanismo tradicional de las religiones. Se reinventan y adaptan a los códigos de la época, convirtiendo la religiosidad en un espacio de creatividad y diálogo entre el arte, la estética, la emoción y la trascendencia. Tiene gracia porque en 2003 hicieron una entrevista en El País a Kiko Argüello, el fundador del Camino Neocatecumenal, y dijo que la iglesia hoy no tiene ninguna estética. El Islam sabe hacer mezquitas, doradas, hermosas. La estética es fundamental, evita los suicidios. Hay que replantearse la estética de las iglesias. Y afirmaba que al entrar en una iglesia del centro de Madrid la vio llena de viejos como si los artistas y los jóvenes hubiesen abandonado la iglesia.
Yo en su momento fue muy crítico con esos comentarios, pero visto lo visto, a ver si voy a tener que darle la razón con la importancia de la estética, porque Rosalía está claro que ha generado todo un fenómeno. Pero hay algo más. Otro nombre que engrosa la lista de estos artistas jóvenes conversos es René ZZ, un chaval que era punky, le pasó algo y ahora se dedica a predicar su fe en Cristo y a vender suplementos y eventos y cursos. Lo vamos pillando, ¿no? O sea, René y Rosalía, aunque distintos, tienen similitudes. Rosalía afirma que, en sus palabras, estar en un mundo como este a veces es confuso y que por eso es más necesario que nunca una fe, una certeza. Mientras René te habla mediante la fe del sentido del yo, de autorrealización, y Rosalía hace lo mismo, diciendo que el mundo está mal, y como está mal, la respuesta está en el yo, en la certeza que cada uno tenga, pero en el yo. Entonces, te están diciendo que la respuesta a un mundo cuyo problema es el individualismo está en el individualismo respaldado por la fe. Todo es el vacío que yo siento, las respuestas que yo busco, la relación que yo establezco con Dios, pero amigas, amigos, amigues, la respuesta al problema del individualismo está en el mandamiento de Levítico 19:18, en medio del código de santidad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No capitalizaré mi fe y venderé su significado como desarrollo personal. Esta recuperación del sentimiento religioso, este regreso de muchos jóvenes occidentales a la fe, a Dios, a Jesús, a un tipo de espiritualidad que creíamos prácticamente disuelta en un mundo hiperconectado, materialista y secularizado, nace no de la nostalgia, sino de una búsqueda nacida en una crisis profunda de sentido. Como hemos visto, los datos lo confirman. En España, después de años de descenso continuado, el porcentaje de jóvenes que se identifican como creyentes vuelve a subir, o espirituales. Pero no es un fenómeno aislado. En Italia, en Portugal, en Francia, Irlanda, las encuestas empiezan a mostrar el mismo movimiento. La generación Z, considerada durante años como la generación más secularizada de la historia, está empezando a reconectar con lo religioso a su manera, pero no por tradición familiar o y por obligación, sino por elección y necesidad interior. Y esa necesidad nace sobre todo del vacío. Un vacío existencial, un vacío emocional, un vacío espiritual. Vivimos en una época marcada por la ansiedad, la inestabilidad económica, la precariedad laboral, el individualismo extremo y una sensación de desconcierto permanente. Muchos jóvenes miran alrededor y sienten que falta estabilidad, horizonte y un porqué que sostenga la vida. Y en ese terreno, donde la modernidad les prometió plenitud, pero dejó interrogantes sin respuesta, donde Nietzsche anunció el asesinato de Dios, pero la falta de nuevos fundamentos para la realidad, en ese terreno es donde la fe vuelve a tomar forma precisamente porque aporta estabilidad, horizonte y sentido. Tres realidades que la modernidad no ha sabido llenar. En este contexto, Jesús reaparece no ya como figura histórica, ni siquiera bíblica, porque son pocos los jóvenes que han leído la Biblia, sino como punto de anclaje a partir de una experiencia personal. Es la encarnación que los jóvenes occidentales encuentran por motivos culturales del sentido último. Frente a la saturación de estímulos, frente al ruido permanente, frente a esa vida líquida, como diría el filósofo Zygmunt Bauman, muchos jóvenes están descubriendo en Jesús una propuesta sólida, una palabra que no se diluye y una presencia que promete lo contrario a la fragmentación, una coherencia, un camino y un horizonte hacia el que caminar. Es un Jesús a medida para las necesidades de nuestro tiempo. Este giro cultural se acompaña también de iniciativas nuevas, colegios que organizan jornadas con influencers católicos, sacerdotes que han cambiado el púlpito por las redes sociales o jóvenes católicos, protestantes o musulmanes que comprenden el poder del algoritmo y emplean el lenguaje del marketing, la estética digital y la narrativa audiovisual para transmitir su fe a menudo adulterada. La religión al final se acaba moviendo al ritmo de la generación digital y en Europa la tendencia es semejante. Comunidades jóvenes que resucitan monasterios, retiros con las plazas agotadas o conversiones que nacen de un vídeo, de un podcast o de un directo en redes sociales. Todo esto apunta a una verdad subyacente. El regreso de los jóvenes a la religión es el reflejo de su miedo por su futuro incierto y desesperanzador y de su deseo de una vida con sentido.
Frente a la posmodernidad, donde cada uno debe hacer su camino con las herramientas que reciba para ello y encargarse él de dotar de sentido a su vida, donde no hay nada garantizado ni nada es estable, estos jóvenes encuentran en la religión algo que les habla de propósito y trascendencia. Pero, por supuesto, nada es blanco o negro. La fe puede convertirse en estética y postureo, en tendencia y hashtags, en marca personal que mida el éxito en likes. Pero también es cierto que para muchos este movimiento está siendo auténtico y transformador. La Iglesia y las religiones en general ahora tienen la responsabilidad de acompañar esta búsqueda con inteligencia, escuchando y acompañando, corrigiendo cuando sea necesario, pero sin caer en triunfalismos ni rigideces. Los jóvenes, o al menos la mayoría, no están volviendo a la iglesia tal como era en el siglo pasado, sino a una fe hecha a la medida de su experiencia personal, necesariamente enmarcada en los márgenes culturales en los que se mueven. Y eso algunos lo aprovechan y monetizan. Es el caso de Rosalía con Lux, que parece que parte de una búsqueda espiritual sincera, aunque la aureola que se ha tenido en el cabello me parece una enorme frivolidad, pero bueno. O, por ejemplo, también Cristian Gálvez, que ha presentado su nuevo libro, Lucas, el evangelista de los invisibles. En medios como la COPE lo tratan de ensayo, pero no lo es, porque un ensayo se presupone que debe guardar una metodología científica sobre el tema que trata, y Gálvez no lo hace, sino que sigue la estela teológica que la Iglesia ha establecido sobre la autoría del Evangelio según Lucas desde el siglo III, ignorando la práctica unanimidad académica, desde la exégesis católica y protestante hasta la investigación judía y aconfesional, que sostiene que el Evangelio según Lucas es anónimo. Cuando le preguntan a Gálvez por qué elegir a Lucas, qué significa para él, dice que es el único de los evangelistas que no era judío, que era griego y médico. Pero el problema es que el Evangelio según Lucas no lo escribió el tal Lucas, como ocurre con todos los evangelios. Ni Marcos lo escribió Marcos, ni Mateo Mateo, ni Lucas Lucas, ni Juan Juan. El Lucas que la Iglesia identifica como autor del Evangelio aparece mencionado como médico en Colosenses 4:14 y como colaborador de Pablo en Filemón 1:24 y segunda de Timoteo 4:11. De estos tres escritos, solo Filemón es paulino. Colosenses y Segunda de Timoteo no las escribió él, por lo tanto, deberíamos manejar esos datos con cautela. Lo que sí dice Pablo es que un tal Lucas es colaborador suyo, pero ni en sus cartas ni en ningún otro lugar del Nuevo Testamento se dice que Lucas haya escrito nada. Sin embargo, para finales del siglo II, autoridades como Ireneo de Lyon o Clemente de Alejandría afirman su autoría, que será plenamente aceptada en el siglo III. Nada hay que permita identificar al autor del Evangelio según Lucas con ese Lucas colaborador de Pablo. La tradición dice que era médico por el Lucas de Colosenses y esa asociación se da por el uso por parte del autor de vocabulario médico empleado en los relatos de curaciones, como en Lucas 4:38, 5:12, 7:15 u 8:44. Sin embargo, los vocablos presuntamente médicos de tales pasajes, ¿no? Los que supuestamente sostienen y defienden la hipótesis de que quien está escribiendo eso es un médico, esos mismos vocablos aparecen en la Septuaginta, en los escritos de Flavio Josefo, en los textos de Luciano de Samosata y otros que desde luego no eran médicos. Entonces, ese vocabulario no es particularmente técnico, propio de un médico, sino que refleja los conocimientos elementales de medicina de alguien culto de finales del siglo I. Y respecto a lo de que el autor fue colaborador, es decir, coevangelizador de Pablo, la teología paulina no se ve especialmente reflejada en el escrito lucano. El Evangelio adopta la interpretación paulina de la muerte de Jesús, desde luego, pero eso también lo hace el autor de Marcos, por ejemplo. Entonces, habrá quien quiera responder a esto con que en el Evangelio no se aprecia la cercanía con Pablo porque trata sobre Jesús, pero en el libro de Hechos, que también atribuyen a Lucas, se ve claramente el vínculo que le une con Pablo. Pero esto tampoco es cierto, porque aún aceptando que el Evangelio según Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles sean obra del mismo autor, cosa que es muy discutible, hay claras diferencias entre el Pablo auténtico, el autor de las cartas, y el Pablo de Hechos de los Apóstoles. La más importante, que el autor de Hechos no coincide con la autobiografía de Pablo aparecida en sus cartas. Si el autor fue colaborador suyo y estuvo con él y vivió con él y predicó con él, ¿cómo es que la cronología de los viajes, arrestos y concilios no coincide entre las cartas de Pablo y el libro de Hechos? Además de que hay datos contradictorios. Por ejemplo, cuando Pablo viaja a Jerusalén, en sus cartas
dice que se encontró con Pedro y con Jacobo, y que luego también se encontró con Pedro, con Jacobo y con Juan, a quien llama las columnas de la iglesia. En cambio, el libro de Hechos dice que se encontró con todos los apóstoles, cuando el propio Pablo en sus cartas dice que no vio a ningún otro apóstol. Entonces, hay contradicciones. Si el autor de Hechos estaba con él, ¿cómo puede ser esta contradicción? Y respecto a lo de que no era judío sino griego, esto viene de que hay algunas cosas que confunde el Evangelio sobre el ceremonial judío de Jerusalén, pero eso no significa que él no fuera judío. En realidad, el autor detrás del Evangelio según Lucas, que es un cristiano de segunda o tercera generación, podría ser en efecto un metuente, un temeroso de Dios, un gentil que conoce muy bien la Septuaginta y frecuentaba la sinagoga, pero también podría ser un judío de la diáspora. Quiero decir, que cometa errores respecto al culto desarrollado en Jerusalén no quiere decir que no pueda ser judío, pero otra vez su condición de no judío es tradición eclesiástica, no crítica bíblica, que simplemente sostiene que no podemos saber. Entonces, el hecho de que Gálvez desconozca estos datos ya impide que podamos tratar su obra de ensayo. Le ha ocurrido lo mismo que cuando publicó sus libros sobre Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, que historiadores e historiadores del arte le criticaron por sus licencias creativas. Pero esto va más allá. Al Gálvez tomar como hecho histórico que el Lucas mencionado en Filemón como colaborador de Pablo era el mismo Lucas médico de Segunda de Timoteo y Colosenses y era el autor del Evangelio según Lucas, está repitiendo postulados devocionales de finales del siglo segundo, ignorando completamente los estudios críticos de los últimos 150 años. Está confundiendo teología con historia y presentando como ensayo lo que en realidad es apologética sin fundamento histórico. Y esto no es un problema de licencia creativa, sino de método. La investigación bíblica exige análisis filológico, histórico y sociológico. No basta con repetir tradiciones. En una entrevista para Todo Literatura, tras publicar su libro Matar a Leonardo da Vinci en 2015, Gálvez dijo que existe una delgada línea entre la realidad y la ficción que no se debe traspasar. Pero parece que al trabajar sobre el autor del tercer evangelio, Gálvez ha decidido eliminar este criterio. Una lástima. Vamos ahora con la sección de redes, los profetas del algoritmo, donde, ya sabéis, me dedico a desmontar bulos o aspectos que considero relevantes o peligrosos que circulan por redes sociales y que tienen que ver con cuestiones religiosas. Y, para sorpresa de nadie, en esta sección seguimos con el Islam. Y es que circula un vídeo por Instagram que suma más de 10.000 likes, compartido por Dani Alexander, un autodenominado emprendedor con 327.000 seguidores. Claro, cuando tienes un altavoz tan potente, tienes que ser el doble de responsable con lo que compartes en redes sociales. Y lo digo porque Dani ha compartido un vídeo que en origen está en la cuenta I'm Right in the Front, una cuenta de 122.000 seguidores, que lleva una señora de la extrema derecha estadounidense, una cristiana pro-Israel, que en la noche de las elecciones a la alcaldía neoyorquina publicó una foto de Zoran Mamdani con el texto Depende de ti y de tu voto. ¿Dejarás que haga daño a tus hijos? Vamos, un discurso de odio de manual. Y por eso no sorprende nada que ese vídeo que ha compartido sea el de un imán saudí diciendo barbaridades, como que si un padre abusa de su hija es responsabilidad de ella por vestir de forma provocativa o inapropiada enfrente de él, porque antes que su padre es un hombre y el demonio puede seducirle a hacer ciertas cosas después de tomarle de la mano o de darle un beso. El bulo no es el vídeo, que igual también, porque yo árabe no sé y me tengo que fiar de que lo que está diciendo ese señor es lo que aparece subtitulado, que habría que verlo. Pero bueno, es plausible porque cosas peores han dicho señoros delante de un micrófono. Si lo que dice ese señor es lo que ponen los subtítulos, es una barbaridad, es una vergüenza moral, humana, despreciable, sin paliativos. Condena absoluta, todos estamos de acuerdo. Ahora, el bulo. La señora de I'm Right in the Front, o Dani Alexander, uno de los dos o ambos, han titulado este vídeo así. En el Islam es culpa de la hija si su padre abusa de ella. Vale, eso es una mentira islamófoba como un avión. Lo que está diciendo ese señor en el vídeo, si lo que dice es eso, no tiene ninguna base en la enseñanza islámica. Ninguna. Punto número uno.
El Corán enumera explícitamente en 4:23 las personas con las que está terminantemente prohibido casarse, por tanto mantener relaciones sexuales, y entre ellas se cuentan madres, hijas, hermanas, tías paternas, tías maternas, sobrinas, etcétera, etcétera. Es decir, el incesto, la relación sexual con familiares directos, está prohibido. Y por si no fuera suficiente, en 17:32 dice, no os acerquéis a la fornicación, es un mal camino. Es decir, relaciones sexuales con personas que no se establecen vínculos matrimoniales. Entonces, ese término, que en árabe es sina, designa toda relación sexual fuera del matrimonio legítimo. Entonces, el Corán es taxativo y como lo es, la Sunna, las recopilaciones de hadices como el fiqh, la jurisprudencia islámica, consideran el incesto un pecado gravísimo. El acto de mantener relaciones sexuales con un pariente con quien está prohibido es gravemente reprobable. Y hay hadices en colecciones como la Sunayn Majah del siglo IX que hablan de severas sanciones para quien comete zina con un mahram, con un familiar. Así que sí, la interpretación de las escuelas jurídicas es prohibición total y sanción. Por si el Corán y la Sunna no fueran suficientes, hay también organismos y madhabib, escuelas de jurisprudencia, donde se han emitido fatuas contra el incesto como condena rotunda, calificación de gran pecado y consejo de impedirlo y forzar arrepentimiento y medidas legales para los delincuentes y protectoras para las víctimas. Las fatuas insisten en que no hay justificación religiosa para tal aberración y que debe denunciarse. Desde el Islam académico, con los manuales de fiqh en la mano, se resume que el rechazo al incesto está firmemente asentado en el Corán, la Sunna y el derecho islámico clásico. Las discusiones puntuales que se hayan dado de ciertos pasajes o matices jurídicos, como por ejemplo debates sobre descendencia de hijos nacidos de China, no significan en ningún caso que el incesto o la violación intrafamiliar sean permisibles. Entonces, no, eso no lo permite el Islam, al contrario, lo prohíbe. El Corán prohíbe explícitamente tener relaciones con familiares cercanos en la Sura 4 y ordena ni acercarse a la fornicación en la Sura 17. Los juristas y las fatuas antiguas y contemporáneas califican el incesto como un gran pecado y lo condenan sin ambigüedad, por lo que cualquier predicador que diga otra cosa está fuera del consenso. Y por último, ninguna religión legitima la violencia sexual ni el abuso. Violar a una hija es un crimen y un pecado. Punto. Y si me viene alguien con detalles técnicos sobre hadices o interpretaciones raras, le recuerdo la primacía del Corán y del ijma, el consenso. La evidencia es clara y evidente. Y alguien me podrá decir, no, es que en el vídeo se dice que es culpa de la hija por vestir de forma provocativa si su padre abusa de ella. Eso sí es el Islam. Y no, tampoco. En el Islam, tanto el incesto como la violación son delitos graves y encima la violación combina dos pecados mayores. La zina, porque es la relación ilícita, y el sulm, que es la violencia injustificada. O sea, no hay un solo texto o jurista que permita culpar a la víctima, pues el profeta Muhammad en su sermón de la peregrinación, que aparece consignado por Al-Bukhari y Muslim, dijo, vuestros cuerpos, vuestras vidas y vuestros bienes son sagrados como sagrada es esta ciudad, la Meca, y este día, el día de culminación de peregrinación a la Meca. Esto significa que tocar el cuerpo de otro sin su consentimiento es una violación de lo sagrado. Es como si se violara el Hajj, y cualquiera que diga lo contrario no es musulmán. Según la jurisprudencia, si una mujer sufre una violación, no incurre en pecado alguno y el violador debe ser castigado severamente. Esto ya lo dijo Inca Dama, un jurista jambalí de entre los siglos XII y XIII, en Al-Mughni 12.376. Si una mujer es forzada, no hay falta sobre ella. El pecado y el castigo recaen sobre quien la fuerza. El propio Corán defiende a quien sufre injusticia. En 22:39 dice, a quienes son oprimidos se les ha dado permiso para defenderse porque fueron agraviados. Entonces, el argumento de ella se lo buscó por vestirse así es una inversión moral perversa del Islam, porque en ningún punto del Corán se culpa a las mujeres por el deseo o el pecado de los hombres, sino que ordena a los hombres a controlarse.
Por ejemplo, en 24:30, diles a los creyentes que bajen la mirada y guarden su castidad. Eso es más puro para ellos. Es decir, si tú como hombre te sientes tentado por una mujer con la que no tienes relación sexual, emocional, sentimental, no es ella la que tiene que cubrirse, eres tú el que no debe mirarla. La responsabilidad no recae en la mujer, sino en el hombre que mira y desea de manera indebida. Y ojo, esto ya lo sostenía Jesús. En el Sermón del Monte, según Mateo 5, 27, 30, dijo: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te lleva a pecar, sácatelo y arrójalo lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo que ser arrojado entero a la gehenna. Y si tu mano derecha te lleva a pecar, córtatela y arrójala lejos de ti. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que ir con todo tu cuerpo a la gehenna. Ambos textos, el Sermón y el Corán, hablan de lo mismo. No se limita al acto de adulterio o zina, sino que el pecado comienza ya en la intención del corazón, antes de la acción. Y no se trata de una atracción natural, sino de una mirada que ya busca poseer o usar al otro, reduciéndolo a un objeto. El problema ya está en el deseo que engendra la acción. Y aunque la ley coránica siguiente, la 2431, pida modestia también a las mujeres, nunca lo hace como una justificación para el abuso. La modestia es una virtud moral tanto para ellos como para ellas, no es una excusa para la violencia. Y es que además el Corán enseña en 664 que cada persona es responsable de su propio pecado. Nadie cargará con la culpa del otro, por lo que culpar a una víctima de violación, aún más a una hija, es insultar este principio divino. Entonces, en conclusión, ejercer violencia sexual contra una hija o cualquier familiar viola tres leyes coránicas a la vez: la prohibición del incesto, la prohibición de la violencia y la prohibición del daño injusto. Por tanto, decir que un padre puede violar a su hija o culparla de ello no es Islam, es blasfemia. El Corán prohíbe el incesto en 4:23, ordena a los hombres controlar sus deseos en 24:30 y considera la violación un crimen gravísimo en 17:32. Entonces, culpar a la víctima contradice el principio coránico de justicia y quien diga lo contrario insulta a la religión y a la humanidad. Y por nuestra parte, estaría bien que empezáramos a diferenciar entre lo que dice el Islam y lo que dice un gilipollas cualquiera, porque otros vídeos que se están haciendo muy virales mezclan ambas cosas. Influencers que mezclan religión islámica con dinero rápido y masculinidad tóxica, lo que hace que cautiven a jóvenes musulmanes de España a miles. Este fenómeno, ya comentado por Neutral, es lógico, es lo que hemos hablado antes de Rosalía o René ZZ con el catolicismo, también está ocurriendo en el Islam. A la búsqueda de sentido se le une la necesidad de estabilidad económica y de discursos conservadores que ejemplifican el auge de la extrema derecha en el mundo. No por nada, el 20% de los jóvenes españoles entre 18 y 24 años valoran positivamente la dictadura franquista y un 24% ve preferible un régimen autoritario en determinadas circunstancias al sistema democrático. El caso es que estos influencers, que se hacen llamar el Juse y Shabazz Petrov, han convertido el salafismo, que es una corriente ultraconservadora y fundamentalista del Islam nacida a finales del siglo XIX, en contenido viral de redes sociales. El Juse, que es madrileño, de origen marroquí, dirige un proyecto con el que promete ayudar a jóvenes musulmanes a sacar su mejor versión a través del Islam y a ganar dinero con negocios supuestamente halal, es decir, permitidos por la doctrina islámica. Por su parte, Shabazz Petrov es un búlgaro converso al Islam que asegura ganar 7.000 euros al día gracias a su método halal para hacerse rico. Aunque el Islam prohíbe las apuestas y el enriquecimiento de unos pocos mientras haya miembros de la comunidad sufriendo necesidades, según estos influencers, sus inversiones son tan seguras que no hay riesgo, lo que hace que no sean considerados juegos de azar, lo que haría que fuesen halal. Mientras predican pureza religiosa y afirman que la música es haram, es decir, prohibida por el Islam, muestran una vida de lujo en Dubái y Emiratos rodeados de coches caros y dinero. Son como copias de Yados, pero musulmanes en vez de cristianos.
Los expertos a esto lo llaman salafismo digital, una nueva forma de predicación en redes que usa los códigos y estas plataformas para llegar a los jóvenes musulmanes que buscan identidad y propósito, y estos influencers salafistas pretenden dársela. Predican sobre su fe, pero también hablan sobre poder, éxito y masculinidad. En sus vídeos, el Islam, entendido a la manera salafista, se combina con mensajes sobre superación personal, negocios y rechazo al feminismo. Hablan de pureza, pero también de disciplina, fuerza y éxito económico, y lo hacen con el lenguaje del coaching y la autoayuda. Su discurso bebe de la llamada manosfera, la comunidad online que promueve la idea de que los hombres estamos en crisis por culpa del feminismo y la modernidad. Y en sus vídeos repiten frases como ya no hay mujeres femeninas o los hombres verdaderos son proveedores. Pero detrás de este mensaje de superación y fe, de esa aparente guía espiritual, hay algo más, un negocio. Cursos de pago, mentorías, programas para hacerse ricos, supuestamente sin abandonar la fe. En sus redes, el lujo y la religión se confunden, los rezos con los coches y los relojes con las frases motivacionales. Con ello se va construyendo una identidad digital donde la fe se utiliza para vender un modelo de vida, el del hombre fuerte, rico y proveedor. Así que no nos confundamos, esta nueva generación de salafistas no ven de religión sino sentido de pertenencia. El investigador Adib Admul-Javid lo resume así. Estos influencers aprovechan una crisis de identidad entre los jóvenes. No venden religión sino una versión simplificada y manipulada que promete seguridad, comunidad y propósito en un mundo que cada vez más se siente como incierto. Han sabido traducir ideas radicales en el lenguaje de la generación Z, vídeos cortos, memes, frases motivacionales y estética aspiracional. En lugar de arduos caminos de transformación interior, ofrecen recetas rápidas, cómo ser un hombre de verdad, cómo alcanzar el éxito, cómo salvarte del sistema, y el algoritmo hace el resto. Cuanto más vídeos ves, más te sugiere. Entonces, del crecimiento personal a la ideología. Es una espiral que comienza con un cómo mejorar tu vida y termina con un el mundo está contra ti. Detrás de estos influencers hay algo más profundo que likes o dinero. Hay jóvenes buscando identidad, pertenencia, seguridad y respuestas en un lugar donde los algoritmos mandan más que las ideas. Y por esto me gustaría dirigirme a estos jóvenes cristianos y musulmanes y a todo el que piense que la religión es un camino fácil y seguro. Yo no tengo miles de seguidores, yo no tengo un altavoz tan potente como estos jóvenes, pero intento aportar un granito de arena que sea hacer lo correcto y mandar una advertencia. Em, Frente a todo aquel que crea que la religión es el camino fácil y seguro, tanto el cristianismo como el islam, que son las dos religiones que en estos meses hemos visto que están en el revival juvenil, ¿no? Se fundan sobre las vidas y enseñanzas de figuras que encarnaron la antítesis de la comodidad, la seguridad y la riqueza material. La idea de que seguir a Jesús o a Muhammad es un camino sencillo y sin complicaciones que va a traer prosperidad es una distorsión moderna que contradice, además de forma fundamental, la esencia de ambas religiones y que ignora completamente la historia de las figuras a las que supuestamente sigue irreverencia. La vida de Jesús de Nazaret, tal como la relatan los evangelios, es una historia de renuncia radical y confrontación. Desde el principio, su mensaje subvirtió las normas sociales y religiosas de su tiempo. Jesús no buscó la comodidad, renunció a los lazos familiares y a los bienes materiales, enseñando a sus seguidores que debían dejarlo todo para unirse a su causa. Cuando, por ejemplo, dijo aquello de las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Se enfrentó directamente al statu quo, criticando la hipocresía de líderes religiosos de su pueblo y desafiando el poder que Roma ejercía sobre su tierra. Entonces, su predicación estuvo marcada por el peligro. Fue perseguido por la policía de Herodes Antipas y su ministerio culminó en un arresto, en un juicio injusto, si es que lo hubo, azotes brutales y una ejecución pública y humillante mediante crucifixión. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias de que el discipulado implica llevar una cruz.
enfrentar persecución y resistir las tentaciones del mundo. Y la fe cristiana, en su forma original y honesta, no es de prosperidad material o de facilidad y comodidad, sino de sacrificio y entrega total a los demás a través de acciones de servicio. De manera semejante, la vida de Muhammad, el seño de los profetas para el Islam, fue una lucha constante que comenzó con una profunda crisis personal y se convirtió en una carga de liderazgo y conflicto. La primera revelación le causó un profundo temor hasta el punto de creer que se había vuelto loco, y el peso de la profecía recayó sobre él como una prueba abrumadora que tuvo que soportar durante el resto de su vida. Sufrió una persecución intensa en la Meca, donde estuvo a punto de ser asesinado en varias ocasiones por sus propios conciudadanos. Perdió a seres queridos cruciales como su esposa Jadilla y su tío Abu Talib, y asumió la inmensa responsabilidad de gobernar una comunidad en Medina, tratando de conseguir una paz estable en medio de traiciones y conflictos bélicos, enfrentándose a personas a quienes conocía personalmente. Tanto el Corán como los hadices, los dichos y hechos del profeta, enfatizan la paciencia o sabr, la lucha o yihad en su sentido de esfuerzo personal y comunitario, la humildad y la buena disposición ante las pruebas de la vida. El Islam no promete una vida fácil, ni mucho menos riqueza, sino la guía y la recompensa en la otra vida a través del esfuerzo y la sumisión a Dios en esta. Así que, joven cristiano o musulmán, o cristiana y musulmana en busca de sentido en un mundo complejo que me estés escuchando, no es malo que encuentres sentido en la religión. De hecho, es una búsqueda humana y noble con muchísimos siglos de tradición e historia. Pero al hacerlo, por favor, asegúrate de que lo que te ofrecen tus guías es la religión genuina. Buscas una fe que te mueva a la acción compasiva, al servicio a los demás y a la mejora de tu comunidad. Y desconfía de cualquier mensaje que te prometa riqueza fácil, comunidad material y seguridad mundana, porque esos mensajes no son fieles a la vida de los fundadores de la religión que sigues. La verdadera religión es un camino de sacrificio personal que lleva a la transformación interior y el crecimiento espiritual. No es un atajo hacia el enriquecimiento material que predica al mismo tiempo el rechazo del mundo. Y al final, los únicos que se enriquecen son esos supuestos guías o líderes. Así que tú, joven creyente, sigue el ejemplo de sacrificio y servicio que mostraron en vida Jesús y Muhammad, no el de aquellos que ven la fe como un negocio. Por favor, te lo pido. Otra cuestión que circula por redes es la preocupación o la acusación de que la Iglesia Católica se está volviendo protestante por negar el título de corredentora a la Virgen María. Pero es que María como corredentora no ha sido nunca teología católica oficial. El título era usado por algunos teólogos y laicos para expresar la cooperación de María con Jesús en la salvación del mundo, por ejemplo, al aceptar ser su madre. Pero en el catolicismo nunca ha sido considerada al mismo nivel soteriológico que Jesús. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó el pasado 4 de noviembre un documento doctrinal titulado Mater Populi Fidelis, la nota doctrinal sobre algunos títulos marianos referidos a la cooperación de María en la obra de la salvación. Y en ese documento se afirma, entre otras cosas, que la Virgen María no debe recibir el título de corredentora o que medie como otra mediación en la gracia aparte de la de Cristo. En las palabras del propio texto, en sentido estricto, no podemos hablar de otra mediación en la gracia que no sea la del Hijo de Dios encarnado. El documento pone como motivo que el uso de ese título corre el riesgo de oscurecer la única mediación salvífica de Cristo y generar confusión y un desequilibrio en la armonía de verdades de la fe cristiana. Sin embargo, no se ha declarado que María pierda algo fundamental, ni que la Iglesia esté abandonando su teología mariana tradicional, sino que lo que se está haciendo es establecer un límite respecto a cómo se expresa oficialmente su cooperación con Cristo. Y esto no significa que la Iglesia diga María no importa o que la devoción mariana quede relegada. El documento señala que la devoción mariana sigue siendo tesoro de la Iglesia y promueve con claridad el papel materno intercesor de María, pero siempre subordinado
a Cristo y la obra redentora de él, algo que es teología católica oficial desde siempre. El problema es la terminología, no la concepción del papel mariano. Entonces, decir que la Iglesia Católica se está volviendo protestante implica que estaría abandonando puntos esenciales de su tradición teológica para adoptar una visión propia de las iglesias protestantes. Por ejemplo, menos devoción a María, menos intercesión de los santos, reparto distinto de funciones, pero esto no ocurre. No se abandona la devoción a María. El documento reafirma su lugar como madre del pueblo de Dios, modelo de fe e intercesora materna. No se está adoptando una visión protestante de María o de la salvación que normalmente evita cualquier tipo de intercesión de María o de cooperación mariana. Antes, al contrario, el documento reconoce la cooperación de María, pero la enmarca con mayor precisión teológica, subrayando que ella coopera en, por y con Cristo y jamás fuera o al margen o paralelamente a él. Entonces, la corrección del uso del término corredentora no implica que se deje de hablar de María, sino que se ajuste el lenguaje para evitar impresiones erróneas, como por ejemplo pensar que María es otra salvadora junto a Cristo, lo cual sí sería contrario a la doctrina católica. Por lo tanto, no estamos ante un cambio rupturista, como se ha vendido tanto en redes, sino ante una clarificación de conceptos interna. Entonces, para entender por qué esto no es un viraje radical, sino una continuidad con la tradición católica, conviene ver cómo la Iglesia ha entendido históricamente la cooperación de María. Se reconoce que María colaboró con Cristo, por ejemplo, en su sí en la Anunciación, en su presencia en la cruz o en su rol de madre de los creyentes. Pero esa colaboración siempre ha sido subordinada a Cristo, a quien el catolicismo entiende como el único redentor, mediador entre Dios y los hombres. Así lo estipula, por ejemplo, la primera de Timoteo 2:5, porque Dios es uno y único y también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, ¿no? Solamente uno. Hay un Dios y hay un mediador. Y así lo ha reconocido en todo momento la tradición católica. Entonces, la Iglesia Católica ha enseñado que María no es causa de la redención por sí misma, sino cooperadora o colaboradora en la obra del que redime. Pero el término corredentora, usado devocionalmente por algunos teólogos y laicos, no ha sido definido nunca dogmáticamente, precisamente porque se corre el riesgo de confundir esa distinción. El documento publicado insiste en que la cooperación de María está en Cristo, por Cristo y con Cristo, no al lado de él en una posición de igualdad o de mediación al mismo nivel. Así que, en resumen, tranquilos los católicos porque no se está protestantizando, se está previniendo lo que se considera un posible error doctrinal. Y aquí lo dejamos por hoy, como siempre, entre la fe y la felonía. Muchas gracias por escuchar, pensar y sobre todo por no odiar. Recuerda que pensar por uno mismo no es delito todavía y que el odio no convierte a nadie, solo confirma a los idiotas. Gracias por seguir creyendo en el diálogo, que pensar distinto no es dividir, sino aprender a convivir. Nos escuchamos en el próximo Haciendo Amigos, si es que para entonces nos queda alguno. Chao, chao.